Hola a todos, bienvenidos a la dosis diaria de información de la mañanera del día de hoy, 30 de octubre. ¡Vamos allá! Buenos días, alegría. Buenos días. Resulta que ya es oficial. Se aprobó una reforma constitucional que nos pone de vuelta en los rieles del progreso. Ambas cámaras y más de 2/3 partes de los congresos locales dieron luz verde. Estamos hablando de la reforma ferroviaria que el día de hoy se firmó. Pero hagamos una pequeña recapitulación. A principios del siglo XX se crearon los Ferrocarriles Nacionales de México. En 1937, el general Lázaro Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles y durante décadas los trenes de carga y pasajeros fueron el corazón del transporte en el país. ¿Quién no extraña esos viajes en tren viendo pasar el paisaje? Luego, en 1995, llegó la privatización y como cuando pierdes el último vagón del metro, nos quedamos sin servicios de trenes. Solo los trenes de carga siguieron rodando, operados por empresas privadas. Pero no todo estaba perdido. A partir de 2018 comenzó la recuperación de los trenes de pasajeros con proyectos como el Tren Maya, la renovación del tren del Istmo de Tehuantepec y el tren El Insurgente que conecta México y Toluca. Los trenes están de vuelta y no podríamos estar más emocionados. En 2023, el transporte ferroviario de pasajeros fue declarado área prioritaria y ahora, en 2024, con la reforma al artículo 28 constitucional, el Estado recupera la posibilidad de operar trenes en las vías férreas del país y darle prioridad a los pasajeros. Pero esto no se queda ahí. Se planea construir 3,000 kilómetros de vías férreas para nuevos trenes de pasajeros y fortalecer el servicio de carga. Imaginemos lo que esto significa: menos tiempos de viaje, más seguridad, mejor calidad de vida y una menor huella de carbono. Hasta las comunidades que habían quedado aisladas volverán a estar conectadas. Además, ya se iniciaron estudios para 3 nuevos proyectos ferroviarios, por ejemplo, el Tren México-Pachuca. Reducirá el tiempo de viaje en un 25%, más tiempo para tomar ese cafecito en la mañana. El Tren México-Querétaro ahorrará el 40% en tiempo. Además, la expansión del Tren Maya incluirá servicios de carga. El sureste estará conectado como nunca. En conclusión, México se está subiendo al tren del desarrollo y la modernidad, literalmente, así que vayan preparando sus maletas porque los trenes de pasajeros están de regreso y vienen con todo. Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum nos compartió detalles interesantes sobre la generación de empleos que estos proyectos traerán. Dijo que los trenes traen oportunidades. Se estima que alrededor de 600,000 empleos serán generados gracias a los proyectos ferroviarios. Sí, escucharon bien, 600,000, y esto es solo el comienzo. ¿Cuándo comenzarán los primeros proyectos? En 2025 se iniciará con el proyecto México-Pachuca y se finalizará el tramo México-AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Después seguirán con el AIFA Pachuca y el México Querétaro. Estos son los proyectos que arrancarán el próximo año. Los estudios ya están en marcha y la construcción formal comienza en abril. Vayan preparando sus cascos y chalecos. Pero eso no es todo. También se llevará a cabo el Tren Maya de carga y la línea K del interoceánico. Con todos estos proyectos se generarán al menos 300,000 empleos adicionales. Y si sumamos la construcción de vivienda social, donde por cada casa que se construya se estiman 4 empleados, estamos hablando de una auténtica locomotora de desarrollo económico. La obra pública generará empleo y como efecto dominó, se espera potenciar la inversión privada. Ahora pasemos al siguiente tema. Hablemos de la reforma energética que también se firmó el día de hoy. Estamos hablando de 2 reformas muy importantes para el progreso de nuestro país que fueron firmadas hoy por la mañana durante la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que concluyó el proceso legislativo de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado mexicano, después de 10 meses desde que inició el 5 de febrero de este año, y tras su aprobación en ambas cámaras y en la mayoría de los estados de la República, hoy ya es una reforma constitucional. ¿Y qué significa esto para todos nosotros? Pues bien, con la reforma de los artículos 25, 27 y 28, el Estado recupera algo que nunca debió haber perdido. Recordemos que la reforma de 2013, la mal llamada reforma energética, privatizó o puso a competir a las empresas que eran públicas, convirtiéndolas en entidades privadas regidas por el derecho mercantil y no por el derecho público. Es decir, algo que era un recurso estratégico del país y base de nuestra soberanía nacional y energética se convirtió en una mercancía más. Pero ahora, con esta nueva reforma, le regresamos al pueblo de México sus empresas, dijo la presidenta. Tanto la Comisión Federal de Electricidad, CFE, como Petróleos Mexicanos, Pemex, recuperan su carácter de empresas públicas del Estado. ¿Y eso qué implica? Pues que se les da prevalencia para garantizar la continuidad, seguridad y accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico. Ya no se trata de si es rentable o no para unos cuantos. Se trata de que todos tengamos acceso a la energía, incluso en las comunidades más alejadas. Por ejemplo,
Antes la CFE no podía llevar energía eléctrica a poblados remotos si no era rentable porque el servicio se veía como una mercancía que debía generar ganancias. Ahora recuperamos la esencia de que la energía es un derecho y un recurso estratégico para la nación. Además, esta reforma nos permite retomar la capacidad de planeación del Estado mexicano que se había perdido con la reforma de 2013. Esto es clave para evitar desorden y problemas técnicos que puedan poner en riesgo la confiabilidad de todo el sistema energético nacional. Y por si fuera poco, el litio se incorpora como parte del área estratégica del Estado mexicano. Nuestro oro blanco ahora está protegido y reservado para beneficio de todos. Esta reforma es un gran paso hacia el fortalecimiento de nuestra soberanía energética y el desarrollo del país. Como mencionaron en la conferencia, hoy se firma este acuerdo que le regresa al pueblo de México 2 empresas que son fundamentales para el desarrollo de las regiones y para el desarrollo del país. Esta reforma comenzó el 5 de febrero de este año y tras 10 meses de trabajo, fue aprobada en ambas cámaras y en la mayoría de los estados de la República. Ya es una reforma constitucional que nos llena de orgullo. Y además se incorpora el litio, asegurando que este recurso tan valioso beneficia a todos los mexicanos. La presidenta mencionó que las plantas hidroeléctricas, que son propiedad de la CFE y generan energía sin quemar combustibles fósiles, ahora tendrán prioridad en la generación eléctrica. Antes, a pesar de ser energía limpia, no se les permitía entrar al despacho eléctrico, dando preferencia a plantas privadas de energía solar y eólica. Ahora, las hidroeléctricas podrán operar plenamente, beneficiando tanto al medio ambiente como a la economía nacional. Y también dijo que esta reforma no solo beneficia a los usuarios residenciales, sino también a las empresas y al país en su conjunto. También se abordó el tema del retiro de los jueces y magistrados. Durante la conferencia se discutió la renuncia de algunos ministros y la controversia en torno a su haber de retiro. Se mencionó que según las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros tienen derecho a este beneficio si deciden renunciar. Aunque aún se están afinando los números exactos para evitar imprecisiones, es evidente que estos haberes pueden ser bastante significativos. La presidenta mencionó la propuesta presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En su borrador, sugiere que se apruebe en el Pleno de la Corte que las ministras y ministros sean elegidos por voto popular, pero no así los magistrados y jueces. Este planteamiento ha generado debate y la presidenta reiteró que según el artículo 135 de la Constitución, las reformas constitucionales deben ser realizadas por el Congreso de la Unión con la aprobación de las 2/3 partes de ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas estatales. La Corte no tiene facultades para legislar o modificar la Constitución por sí misma. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la importancia de respetar el marco constitucional y recordó que, aunque las y los ministros tienen derecho a no estar de acuerdo con las reformas, es esencial que las decisiones se tomen dentro de los cauces legales establecidos. También destacó que cualquier intento de modificar la Constitución fuera de estos procedimientos podría considerarse como extralimitarse en sus funciones. Parece que en el Poder Judicial hay más movimiento que en una partida de ajedrez, todos pensando en su próximo movimiento, pero olvidan que las reglas del juego están escritas desde hace tiempo. La presidenta concluye diciendo: estamos a la espera de la decisión que tomarán las ministras y ministros de la Corte. Mientras tanto, el gobierno reafirma su compromiso con el respeto a la Constitución y al fortalecimiento de las instituciones democráticas. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Pasando al siguiente tema, las recientes campañas mediáticas que intentan asociar al gobierno con términos como narcodemocracia y narcoestado. Durante la conferencia se señaló que algunos medios de comunicación y opinólogos han estado promoviendo estas ideas, incluso generando tendencias en redes sociales para difundir mensajes en contra de la presidenta. Se destacó que estas campañas parecen seguir patrones similares a los vistos en el pasado, utilizando las mismas cuentas y estrategias para intentar desacreditar al gobierno actual, dijo la presidenta.
Así que si ven por ahí alguna tendencia extraña en redes sociales o escuchan rumores sin fundamento, ya saben que no hay que dejarse llevar. Ahora pasemos a un tema que ha generado mucha conversación: el futuro del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Durante la conferencia se abordó la propuesta de extinción de algunos organismos autónomos, entre ellos el INAI. Una periodista compartió información sobre presuntas irregularidades dentro del instituto. Según mencionó, existen documentos que señalan posibles casos de malversación de fondos, gastos excesivos y otras prácticas cuestionables. Entre las situaciones destacadas se mencionó altos costos en renta de edificios. Se habló de un edificio en la Ciudad de México cuya renta mensual asciende a 7 millones de pesos. A lo largo de 12 años, esto podría superar los 1,000 millones de pesos. Gastos en viajes al extranjero. Al parecer, comisionadas y comisionados han realizado viajes que representan un gasto considerable para el instituto. Quizás estaban buscando transparencia en otros países. Se mencionó el uso de tarjetas American Express en restaurantes y bares de lujo y presuntos casos de extorsión interna. Se señaló que algunos empleados habrían tenido que aportar entre el 10% y el 60% de su salario para mantener sus puestos, una práctica que, de confirmarse, sería sumamente preocupante. Ante estas acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que es fundamental que no haya impunidad y que se deben investigar estos casos a fondo. Además, mencionó que se está trabajando en la reforma de los organismos autónomos y que, en el caso del INAI, se considera que su permanencia podría no tener sentido si no cumple con su propósito fundamental. El enfoque ahora es garantizar la transparencia desde una nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. La presidenta destacó que todos, desde el Ejecutivo hasta los poderes legislativo y judicial, deben comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas. Pero como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. Por último, abordaron un tema que toca fibras profundas en las relaciones internacionales: el perdón a los pueblos. Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia a las recientes disculpas ofrecidas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el rey Carlos III del Reino Unido por crímenes del pasado. Se presentaron videos al respecto para evitar interpretaciones erróneas y entender el contexto detrás de estas disculpas. La presidenta destacó que estos gestos de reconocimiento por acciones pasadas son esenciales. Disculparse engrandece a las personas, a las naciones y a los pueblos y mejora siempre las relaciones, afirmó. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, también solicitó una disculpa por agravios históricos y reafirmó la presidenta Claudia que su administración mantiene esa postura. La presidenta subrayó que reconocer y asumir responsabilidades por los errores del pasado es un paso fundamental hacia la reconciliación y el fortalecimiento de los lazos internacionales. Estas acciones no solo sanan heridas históricas, sino que también sientan las bases para una colaboración más estrecha y respetuosa entre las naciones. Así que ya saben, pedir perdón no solo es cosa de parejas que olvidan una fecha importante. También es un asunto de líderes mundiales que buscan enmendar el pasado para construir un futuro mejor. Al final del día, reconocer nuestros errores nos hace más fuertes y nos permite avanzar juntos. Bueno, vamos al detector de mentiras. Adelante. Un fantasma recorre las redacciones de periódicos, los micrófonos de la radio y la televisión, las barras de abogados y cuentas en redes sociales. El fantasma del autoritarismo y la presunta dictadura a punto de surgir a partir de la reforma a 2 artículos constitucionales que defienden la supremacía de la Constitución, es decir, la voluntad general por encima de los intereses particulares. Si, por ejemplo, en el Congreso se aprueba que las mujeres ya no pueden votar en México, o que el gobierno tiene derecho a torturar a la gente, resulta que ya no se pueden interponer recursos, aunque estas nuevas leyes abiertamente estén violando la Constitución. Esta supremacía del poder legislativo en materias constitucionales, pues es, como digo, sustantivamente anticonstitucional. Y pone a México en los terrenos legales de la autocracia y de la dictadura. Pero más grave aún, los ciudadanos enfrentamos perder derechos y la posibilidad de hacerlos valer. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ya la pusieron en la Constitución, tuvieron la mayoría, pues hay medios de defensa. Si deciden eliminar la propiedad privada. Lo que se busca es terminar de convertir a la Constitución mexicana en la propiedad exclusiva del oficialismo. 1. Es mentira que la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución destruye la división de poderes y conduce a la dictadura.
La iniciativa eleva a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este derecho es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. No altera la división de los tres poderes de la Unión ni los desaparece. Tampoco desaparece los derechos de los ciudadanos ni la posibilidad de hacerlos valer por la vía del amparo. 2. El programa social Salud Casa por Casa realiza una investigación comunista sin fines médicos para quitar viviendas. ¡Mentira! El programa para el bienestar Salud Casa por Casa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y de personas con discapacidad, con visitas médicas periódicas a 12 millones de hogares. Durante octubre, noviembre y diciembre de 2024, 20,000 servidores de la Nación realizarán el censo de los beneficiarios de este programa, aplicando cuestionarios para conocer la situación personal de salud física, mental y emocional, historial clínico y relaciones familiares, entre otras cuestiones, de los adultos mayores y personas con discapacidad. 3. El gobierno de la Ciudad de México reprimió la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Mentira! Se trató de una medida para garantizar el ingreso de algunos de los pilotos de la Fórmula 1 al autódromo. Así los muestra un video que se dio a conocer en la Mañanera del Pueblo del 27 de octubre. 4. El Senado autorizó a la Presidencia de la República desacatar la orden judicial de retirar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. ¡Mentira! El 24 de octubre, el Senado mexicano determinó que el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. En ningún momento la Cámara Alta autorizó desacatar órdenes judiciales. 5. Ministros de la Corte ganarán menos que la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 2025 considera un sueldo neto de los ministros de 5,325,000 pesos, incluyendo prestaciones. Esta cifra es 51% más que la actual remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien percibe 2,764,000 pesos anuales. 6. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó depósitos para acceder a programas sociales. ¡Mentira! Ninguna dependencia del Gobierno de México solicita pago, depósito o anticipo para acceder a los programas sociales. El documento que circula en redes sociales es falso. 7. La Profeco informó que en la primera quincena de octubre de 2024, la electricidad subió 18%. ¡Mentira! La Profeco no publicó ningún aumento en el costo de la electricidad. En su comunicado del 27 de octubre, únicamente sugirió recomendaciones para el ahorro de energía. 8. La Comisión Federal de Electricidad opera con pérdidas en el tercer trimestre de 2024 y se encuentra en una mala situación financiera. ¡Mentira! Medios de comunicación presentaron un análisis sesgado del boletín de la CFE para la Bolsa Mexicana de Valores, pues lo que se tuvo fue una variación por el tipo de cambio del peso frente al dólar. Pero este no tiene ninguna consecuencia en términos operativos ni equivale a salidas de efectivo. La CFE alcanzó ingresos totales históricos en el periodo de enero a septiembre de 2024, equivalentes a 502,738 millones de pesos, y la venta de energía alcanzó los 383,949 millones de pesos, 4.1% más que en el mismo periodo de 2023. Con esto cerramos el bloque informativo de la mañanera de hoy. Recuerden que es esencial mantenerse informados y participar activamente en los procesos que buscan mejorar nuestro país. La transparencia es tarea de todos. Gracias a todos y a todas. Gracias.